Al completar este vídeo se deberá deducir por qué las plantas tienen la capacidad de poder crecer de forma ilimitada, interpretar las características de las células meristemáticas, diferenciar los diferentes tipos de meristemas y razonar la importancia de los meristemas en el desarrollo primario de las plantas. Introducción. ¿Cuál es la razón por la que las plantas, en teoría, pueden crecer de forma indefinida? Las plantas poseen unas células que mantienen durante toda su vida el carácter embrionario. Esto les permite estar continuamente produciendo nuevos tejidos, y estas células forman los tejidos meristemáticos. Las células meristemáticas son células morfológicamente indiferenciadas, pero especializadas en la función de dividirse ordenadamente. Su estructura y fisiología son muy diferentes a las de cualquier otra célula del cuerpo de la planta. Características de las células meristemáticas. Los meristemas son masas de células pequeñas, isodiamétricas, totipotentes y que forman tejidos compactos sin espacios intercelulares. Tienen un citoplasma denso y escaso. Presentan un núcleo proporcionalmente de gran tamaño y con nucleolo difuso. Contienen abundantes ribosomas libres y dictosomas. Su retículo endoplásmico, tanto liso como rugoso, y las mitocondrias son escasas y con pocas crestas. Presentan ploplastidios. Sus paredes celulares son delgadas y constituidas de pared primaria y lamela media. Las células meristemáticas están continuamente en división celular. Cada vez que una célula se divide, una de las dos células hijas permanece embrionario, la célula inicial, y la otra comienza a determinarse, célula derivada de la inicial, para ir posteriormente diferenciándose en un tipo particular de célula adulta. De este modo, el meristema se autoperpetúa y el número de células iniciales permanece constante. El cigoto de las plantas superiores se desarrolla dando un embrión. Este, al desarrollarse, produce una plántula donde empiezan a aparecer los tejidos adultos. La capacidad de división queda restringida muy pronto a ciertas porciones de tejido que permanecen embrionarias y se multiplican activamente. Están ubicadas en los ápices del embrión y son los meristemas apicales del tallo y de la raíz. Tipos de meristemas. Por su localización en el cuerpo de la planta, los meristemas se clasifican en apicales, laterales e intercalares. Teniendo en cuenta además el tiempo de aparición del meristema, se les clasifica en primarios y secundarios. Los meristemas apicales son primarios, mientras que los laterales, cambio unifilógeno, son secundarios. Los meristemas apicales o primarios son los responsables de la formación del cuerpo primario de la planta. Se encuentran en los ápices de raíces y tallos, tanto principales como secundarios. El ápice caulinar contiene el meristema apical caulinar y el ápice radical contiene el meristema apical radical. Los meristemas laterales o secundarios se disponen paralelamente a los lados del tallo y la raíz. Son el camión vascular y el camión suberógeno o felógeno. Los tallos de las monocotiledonias no tienen meristemas secundarios laterales. Sin embargo, frecuentemente tienen meristemas intercalares, insertados en los tallos entre los tejidos maduros. Estos meristemas intercalares se encuentran en la base y en los nudos del tallo. Según como sea el plano de división de la célula,
en relación con la superficie del órgano, las divisiones reciben distinta denominación. Si la división es perpendicular a la superficie, se denomina anticlinal. Si la división es paralela a la superficie, se denomina periclinal. En el caso de secciones, hablamos de transversal y radial cuando son secciones anticlinales y tangencial cuando son periclinales. Los meristemas primarios. El ápice vegetativo del tallo es donde se encuentra el meristema apical caulinar y sus meristemas primarios derivados. La expresión meristema apical se usa para designar la porción del ápice vegetativo que queda por encima del primordio foliar más joven. Normalmente son de forma cónica y están formados por 3 o 4 capas de células situadas de forma estratificada. Las más exteriores se denominan túnica y las más internas forman el corpus. El crecimiento primario implica el desarrollo de nuevas partes de la planta y el crecimiento en longitud de una parte particular. En la mayoría de las angiospermas, el meristema apical caulinar está compuesto por 3 capas celulares situadas de forma estratificada. La más externa, denominada L1, posee una capa celular de grosor. Sus células se dividen en un plano anticlinal. La capa intermedia L2 está formada por células que se dividen en el plano anticlinal, salvo en las zonas donde se originarán los órganos, donde se dividen de forma periclinal. La capa L3, la más interna, muestra planos de división al azar. L1 siempre posee una sola capa celular, pero L2 y L3 son variables dependiendo del estado fisiológico de la planta y del genotipo. Se define la túnica como el conjunto de células de las capas L1 y L2, mientras que se habla de corpus en referencia a la capa L3. La túnica genera la epidermis y el corpus los tejidos centrales del tallo y de las hojas. En los tallos, durante su crecimiento en longitud y la formación de las hojas, algunas células se quedan por debajo de la punta del ápice y constituyen las yemas axilares. Estas yemas axilares son capaces de producir nuevas ramas o flores. Las células iniciales permanecen meristemáticas y se dividen espaciadamente. Las células derivadas se dividen activamente produciendo las células que se diferenciarán pasando a integrar el cuerpo de la planta. El conjunto de células iniciales y las primeras derivadas reciben el nombre de promeristema. Las células derivadas se diferencian progresivamente a través de cambios en las células, tamaño, vacuolización, frecuencia y orientación de la mitosis en los 3 meristemas primarios derivados. En el ápice radical de cualquier especie se pueden reconocer desde abajo hacia arriba la caliptra, tejido de protección contra los daños mecánicos del suelo, el meristema radical ubicado en posición central por encima de la caliptra, razón por la cual se denomina subapical. En las proximidades del meristema se pueden distinguir los meristemas primarios derivados, la protodermis, el procambium y el meristema fundamental. En general, en todas las espermatofitas, el meristema radical es multicelular. Todas las partes de la raíz se forman a partir de un grupo común de células. En este meristema, la región de las células iniciales es relativamente menos activa que las regiones vecinas desde el punto de vista de las divisiones celulares, por lo que se denomina esta zona centro quiescente o de reposo. La caliptra presenta una región central llamada columela, donde las células se ordenan en filas longitudinales. Los 3 meristemas primarios dan lugar a los 3 sistemas de tejidos: dérmico, vascular y fundamental. La protodermis da lugar a los tejidos epidérmicos del tallo y la raíz. El procambium
origina los tejidos vasculares xilema y flema primarios. El meristema fundamental produce los tejidos parenquimáticos y mecánicos de la corteza primaria y de la médula. Resumen. 1. Las células meristemáticas son células morfológicamente indiferenciadas, pero especializadas en la función de dividirse ordenadamente. Los meristemas se pueden clasificar en base a su localización, apicales, laterales, intercalares, o en función de su tiempo de aparición primarios y secundarios. 3. Los meristemas primarios están situados en el ápice del tallo y la raíz, así como en los ápices de ramas y raíces secundarias. 4. Los meristemas apicales dan lugar a los 3 meristemas primarios, protodermis, procámbino y meristema fundamental. La protodermis origina los tejidos adultos primarios del sistema